Buenas a las y los estudiantes de la materia de etnografía amazónica chacoplatense. La sesión de hoy la vamos a dedicar a hablar un poco sobre mitos sobre la Amazonía, no sobre mitología o mitos propios de poblaciones indígenas u otras colectividades de la Amazonía, sino algunos supuestos, algunos imaginarios que se han dado en torno a la Amazonía. Este tema surge de un artículo de los años 90, patrocinado, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y también del Banco Interamericano del Desarrollo. Es importante mencionar esto porque ahí también vamos a apreciar un poco la intención, la posición respecto un poco a estos contenidos que vamos a revisar en esta sesión. Si bien data de los años 90, donde entendamos que se están dando en la Amazonía importantes procesos de reivindicaciones étnicas, reivindicaciones territoriales. En el caso concreto de la Amazonía boliviana tenemos las marchas indígenas, la primera marcha del año 90, por el territorio, la vida, la dignidad, y posteriormente una que ha sido también muy importante, la marcha del 96, que tiene que ver mucho con las reivindicaciones territoriales. Esto también está ocurriendo en los años 90 en otros países amazónicos, en algunos con mayor intensidad que en otros. Entonces entendamos que también dentro de ese contexto, además de una visión ambientalista o medioambientalista bastante fuerte también que empieza a surgir a partir de la década de los 80s y los 90s, es que se empieza a discutir bastante el tema del desarrollo. Pensemos que muchas políticas que acompañaron a estos procesos de reivindicación étnica, así como a estos temas y este activismo en torno a lo medioambiental, muchas de estas políticas pues son de un orden neoliberal, por tanto van a estar eh, impulsadas desde el paradigma del multiculturalismo. Entonces vamos a ubicar un poco estos llamados mitos sobre la Amazonía, que como les digo emergen de algunas propuestas, trabajos patrocinados por estas organizaciones del desarrollo, pero que me parece que son interesantes para que por lo menos problematicemos, maticemos un poco aspectos que se han dicho sobre la Amazonía y que quizás también siguen vigentes hasta nuestros días. De ahí que este artículo en particular ustedes lo tienen en la carpeta de lecturas dentro del compilado de Bolaños. Tenemos dos tomos, el del 2013 y 2015. Eh, Uno de estos tomos, el del 2013, es que se hace una reedición de este artículo, ¿no? Precisamente porque sigue siendo, me parece, parte del debate entre lo que serían las reivindicaciones políticas, étnicas, lo que sería el tema territorial, medioambiental y el desarrollo. De ahí que el interés un poco sobre retomar esto que se había planteado ya en la década de los 90 debido también a su vigencia o a cierta actualización que se han dado en torno a estos llamados mitos sobre la Amazonía. Eh, con ese antecedente, para que también ubiquen de dónde surge estas propuestas, estos puntos críticos de debate, vamos desarrollando uno a uno estos mitos, que entre ellos van a estar bastante relacionados, algunos más que otros, pero vamos revisando un poco esta idea. Uno de los primeros mitos sobre la Amazonía que se plantea es la homogeneidad de la Amazonía. De esto ya hemos desarrollado, poco hablando sobre las áreas culturales, sobre la influencia de la ecología cultural en la definición de lo que sería un paisaje amazónico. Recordemos cómo esto ha implicado y ha determinado también una categorización, una clasificación entre lo que sería tierras altas andinas y tierras bajas, especialmente
lo amazónico y en segundo lugar el Chaco. Entonces, dentro de esa visión se ha planteado mucho esta idea de la Amazonía como un área cultural o como una región homogénea, lo cual ha implicado desconocer diferentes ecorregiones, diferentes etnorregiones, diferentes realidades, diferentes geografías que estarían presentes dentro de esta, digamos, macroregión amazónica que más bien nos hablaría de estos matices, ¿no? Y un poco por lo que habíamos revisado en la contextualización eh, de la Amazonía, hemos podido advertir diferentes características vinculadas con el pie de monte, los bosques de Barcea, las llanuras, pantanales eh, y otros espacios también relacionados con estas transiciones entre diferentes ecorregiones y áreas geológicas como el precámbrico, el escudo brasilero, más hacia el lado de la Chiquitanía, en el caso de la Amazonía eh, boliviana. También hemos visto un poco esa diferencia que va a haber según las cuencas hidrográficas. Entonces, estamos hablando además de diferentes, no solo regiones en términos físicos, digamos, sino diferentes dinámicas también sociales, socioeconómicas, socioculturales que se han ido dando. Recuerden ahí que decíamos cómo se pensaba que todo esto estaba poblado, toda la Amazonía estaba poblada por pueblos pequeñas, ¿no? Aldeas principalmente dedicadas a la cacería, la recolección, la pesca, desconociendo esos procesos que la arqueología ha evidenciado de sociedades complejas, de formas de producción de una agricultura intensiva, incluso con evidencia, si quieren, material de infraestructura desarrollada en la Amazonía, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que ver con la generación de estas lomas artificiales, camellones, sistemas de manejo hidráulico, las tierras pretas, ¿no? Entonces, ¿qué nos va mostrando esa homogeneidad también en lo que sería la ocupación, el asentamiento por parte de poblaciones humanas en la región amazónica? Entonces ha habido una visión muy fuerte, uno de estos mitos, esa homogeneidad de la Amazonía, como si fuera todo un mismo tipo de selva y como si fuera un receptáculo de pequeñas colectividades, aldeas, que todas más o menos se desenvuelven de la misma manera y tienen actividades sociales, económicas, organización, ausencia de Estado y otras características que las haría comunes a todas estas poblaciones humanas que habitan en la macroregión amazónica. Entonces ese es uno de los primeros mitos que ya la misma investigación arqueológica, histórica, etnográfica, eh, medioambiental, ecológica, han empezado a discutir sobre esa supuesta homogeneidad en la Amazonía. Entonces, un primer mito en discusión, en debate y que la investigación ya ha aportado también a repensar es esta idea de la homogeneidad amazónica como una sola región con características comunes de colectividades que habitan en la Amazonía. Esto no quiere decir, obviamente, que puedan haber coincidencias tanto en formas de sociales, económicas, etcétera, pero que pensemos también más bien en los matices y que luego recién más bien podamos encontrar ciertas cercanías, proximidades, influencias, continuidades, pero no partamos de la idea de que es una macroregión homogénea en términos ya sea biofísicos, geográficos, ecológicos o sociales, culturales y de otros tipos de dinámicas, inclusive dinámicas históricas. Un segundo mito es el relacionado con el vacío o la virginidad amazónica. Es decir, se asumía que, que esta macroregión
Amazonía, no tendría un periodo corto de asentamientos humanos y, como decíamos, serían muy pocas, muy dispersas aldeas, pequeñas organizaciones sociales que estarían asentadas en este vasto territorio de la Amazonía. Y en la contextualización que hacíamos, y hay datos sobre por lo menos unos 11.000 años de ocupación humana dentro de lo que sería la Amazonía. Y también estas investigaciones a las cuales hacíamos referencia, especialmente el campo arqueológico, han mostrado además de diferentes dinámicas de poblamiento, de asentamiento, de intervención, de modificación de esas características, esas condiciones dentro de la Amazonía. Entonces aquí también primaba mucho esta idea, eh, seguramente a lo largo del siglo XX, donde empieza a hablarse mucho más de la Amazonía, digamos desde el siglo XIX al siglo XX. Esto es especialmente producto de el, la explotación del caucho, de la goma, que se va a dar ya en el siglo XIX, vinculado a la revolución industrial. En algún momento ya desarrollaremos un poco mejor este tema. Es que empieza a abrirse al mundo la Amazonía. Entonces se percibía como un lugar virgen, como una selva virgen, no intervenida, y donde incluso se asumía que las poblaciones, digamos, originarias de estas que poblaban esta región, pues estaban, de alguna manera no generaban ningún tipo de influencia, de impactos, negativo o positivo, sobre esta selva. Eran parte, de alguna manera, estas poblaciones indígenas, dentro de este mito también del buen salvaje, eran parte de ese paisaje amazónico. Entonces, eh, digamos lo que desde esa visión, desde ese imaginario, esta selva se habría conservado intacta y virgen a lo largo del tiempo. Entonces, nuevamente, la investigación dentro de diferentes campos nos han ido mostrando ya otros procesos, no solo esos aspectos que apuntábamos respecto a actividades agrícolas intensivas, sino también ya luego todos los procesos misionales, misiones jesuíticas, misiones franciscanas, que evidentemente habrían generado ya una serie de influencias, transformaciones, intervenciones en lo que sería la selva húmeda eh, amazónica, ¿no? Además, la selva húmeda como una idea así también un poco genérica, pero ya con lo que hablamos en el anterior caso, pensando en diferentes, en la diversidad de ecorregiones, de características de biodiversidad, de temperatura y otras características, podríamos decir, ambientales. Entonces, este es otro mito también que se mantenía como una selva virgen, eh, que no, que estaba intacta, que no estaba ocupada por poblaciones humanas, o estas ocupaciones eran mínimas, o estas poblaciones indígenas originarias, autóctonas de estas regiones, pues prácticamente eran parte de ese paisaje y no lo modificaban, y de alguna manera también ahí se refuerza toda esta idea del buen salvaje, el indígena, como el protector de la naturaleza, ¿no? El protector por antonomasia de la naturaleza, de la selva, ¿no? Entonces esto está muy relacionado también con esa visión un poco en torno a las poblaciones que habitaban y que habitan la Amazonía. Como les mencionaba hace un rato, muchos de estos mitos, si bien ya han sido debatidos, discutidos, interpelados, todavía prevalecen estos imaginarios en torno a la Amazonía, ¿no? Basta ver a veces películas, series que estén, que tengan como, digamos, escenario estas regiones. Pareciera ser todavía esa idea un poco de una región inexplorada, virginal, con poblaciones que son parte de ese paisaje amazónico,
ajenas al- a la llamada modernidad y a otros aspectos, ¿no? Entonces todavía prevalece mucho esa visión que surge precisamente, como decimos, desde el siglo XIX, con los exploradores que empiezan a generar cierta información, ciertos documentos, luego la etnografía, que más bien se empieza a generar este mito. No quiere decir que sea la información generada por exploradores, tribus etnógrafos, que ya daban cuenta de esto, sino más bien es a partir de eso que se empieza a generar un imaginario relacionado a este vacío, a esta virginidad amazónica, cuando quizás esa información con un importante contenido etnográfico ya nos estaba dando pautas de que más bien había que investigar mucho más al respecto sobre procesos de ocupación, asentamiento, organización social dentro de la Amazonía. Entonces, segundo mito, discusión, esta idea de la virginidad amazónica, que como les digo también va a estar eh, presente o actual en un poco en el imaginario que hay sobre la Amazonía. Un tercer mito tiene que ver con el de la riqueza y a la par el mito de la pobreza amazónica. Por un lado se mencionaba que, y esto se ha dado mucho, probablemente también ustedes lo han escuchado, desde visiones, por ejemplo, desde las tierras, desde las llamadas tierras altas, en el caso de Bolivia, sobre esa vasta extensión de tierra amazónica, asumiendo que ahí había un gran potencial de producción eh, agropecuaria, de producción de diferentes tipos de recursos, ¿no? Y que lo que faltaba era más bien políticas o ciertas voluntades para generar y aprovechar esas grandes extensiones. Esto desconociendo obviamente las condiciones, las características, el tipo de suelos, de tierras que hacen que en la Amazonía más bien sean más bien condiciones limitadas para la producción agrícola. De ahí, cuando hablábamos de las tierras pretas, recuerden, son estas tierras fértiles que son de antropogénicas o de su origen es justamente por asentamientos humanos, fogones, basura orgánica, en periodos largos de tiempo de asentamientos y de habitabilidad que habrían generado condiciones de fertilidad en este tipo de tierras, ¿no? Entonces, o la intervención a partir de cierta infraestructura sobre los recursos hídricos, infraestructura que ayudaba a mejorar esas condiciones para desarrollar algún tipo de agricultura. Entonces, porque por lo general por las características de estos suelos, características mineralógicas, las aguas, más bien son tierras con bastantes limitaciones para esta producción agrícola. También había la idea de que a esta población amazónica le bastaba como levantar la mano y ya se topaba con algún fruto y era todo estaba un poco ahí a disposición, una especie de paraíso terrenal poblado de frutos, de alimentos, etcétera. Entonces, ahí surge un poco esta idea de esa riqueza amazónica, de esa opulencia, podríamos decir, relacionada también con este imaginario de una vasta superficie de, de tierra, supuestamente cultivable, pero ya mencionábamos las limitaciones, o de que todo no lanzaba ahí el resto de una fruta y inmediatamente eso empezaba a salir y tenía un acceso ilimitado a alimentos, a recursos, ¿no? Entonces, había esa noción también, entonces, que luego también la investigación ha ido discutiendo. A la par, y lo contrario, opuesto ha sido ver la pobreza amazónica, ¿no? Esto muy vinculado a ciertos indicadores. Recuerden que en la contextualización del Chaco habíamos apuntado algunos de esos indicadores, como las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano. Entonces, que llaman que en estas regiones, pues las condiciones de habitabilidad de poblaciones,
por los tipos de materiales en sus viviendas, por las limitaciones en, en sus servicios básicos, hacían pues eh, digamos que generaban indicadores más bien muy vinculados a la pobreza. También otro era que más bien en estas tierras no había nada, así como en las tierras altas había minerales, especialmente que habrían sostenido históricamente a ciertas repúblicas, ciertos estados, e incluso antes, colonial, minerales que era poco lo fuerte, se asumía que en la Amazonía no había este tipo de recursos. Y eso ya hemos visto también con, por ejemplo, en la Amazonía, un punto fundamental, la minería aurífera, acechar con los hidrocarburos, ¿no? Entonces, y otro tipo de recursos que luego empezaron a evidenciarse como la goma, el caucho, la quina, la castaña más recientemente, aspectos que ya vamos a ir desarrollando más adelante en la materia, ¿no? Entonces había también esta visión de que, bueno, ahí no había recursos para explotación, todo era por ahí esta gran extensión de bosque, de selva, eh, etcétera, ¿no? Y a la par, lo que mencionaba antes, condiciones de vida de poblaciones, de colectividades humanas que no tenían acceso a una serie de servicios básicos, tipos de materiales de construcción, educación, servicios de salud, etcétera, que generaba esta cuestión también sobre indicadores de pobreza, sin tomar en cuenta que por ahí habían otras formas, otros sistemas de salud que no pasaban por lo biomédico, o más bien ciertas características del tipo de vivienda que eran mucho más pertinentes o respondían más a una adaptabilidad a las condiciones climáticas, ¿no?, de estas regiones que forman la Amazonía. Entonces, hay ese otro mito que por un lado planteaba entonces la riqueza, como que todo ahí surge naturalmente y hay sociedades opulentas, y por otro lado más bien que no hay nada en esta región, eh, y que las condiciones de habitabilidad son pues paupérrimas. Entonces este ha sido también otro de los mitos en torno a la Amazonía. Uno de los más fuertes, entonces, también que se ha generado en torno a la Amazonía es verla como el pulmón de la tierra. Lo comentábamos ya en la contextualización, que una quinta parte mmm, de, del... Eh, perdón, por un lado era que había como un 20% de agua dulce que está en la Amazonía. Por otro lado teníamos casi un 19% de la producción de oxígeno, y teníamos un 10% de las reservas de carbono a nivel planetario. Entonces decíamos, si bien tiene una importancia fundamental la Amazonía en términos globales, no es la única, ¿no? No es la única región que está generando oxígeno, que tiene reservas de agua dulce, que tiene reservas de carbono, que es la que también va a regular eh, la temperatura, el clima a nivel mundial, con este balance respecto a lo que sería la emisión de dióxido de carbono, emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, se le ha atribuido de alguna manera que la Amazonía era el gran pulmón del planeta, la Tierra, y esto ha supuesto pues una serie de también de intervenciones, de políticas, de intereses geopolíticos, de poblaciones de otros países que ya no contaban con bosques, con selvas, con ciertas condiciones, que estaban echando ojo, digamos, a lo que estaba pasando sobre la Amazonía. Eso tiene que ver mucho con uno de los mitos que vamos a ver más adelante, que es el que tiene que ver con la internacionalización de la Amazonía, que está muy relacionado con estos criterios geopolíticos de los que ya habíamos hablado en la contextualización de la Amazonía, ¿no? Entonces, esa idea de la Amazonía como pulmón de la Tierra tiene que ver mucho con eso, ¿no? Es un lugar importante, pero no es el único. Tiene ciertas características
que son bastante favorables para la oxigenación, para el control del clima a nivel mundial, para las reservas de agua, pero no es exclusivo ni es el único esta eh, región. Entonces, ahí, como les digo siempre, que vuelvo a este antecedente que hacía al iniciar la sesión sobre desde dónde también se genera un poco esta información, ¿no? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces vamos viendo también un poco ahí qué intenciones eh, tiene también generar esa información. No queremos decir que sea esto veraz o que sea falso, sino que empecemos también ahí a calibrar un poco por dónde va también la intención de generar este tipo de información. Otro que se difundió bastante y que me parece que también está muy actual y ha cobrado mayor actualidad en procesos como los del TIFNIS, la construcción de la carretera, la octava marcha indígena que se dio en la segunda década de este siglo XXI, que es este del mito del indígena como un freno para el desarrollo. Teníamos por un lado esta idea del buen salvaje, ¿no? El indígena como un parte de un paisaje amazónico, como ese protector ideal y por naturaleza justamente de la selva, ¿no? Pero también luego empezó a surgir esta idea del indígena más bien como un freno al desarrollo. Recuerden cuando hacemos el diagnóstico y hablábamos de las comunidades interculturales, apuntábamos que eran quienes antes eran llamados comunidades o colonos, ¿no? Que había sido impulsado por el Instituto de Colonización, especialmente a partir de la Revolución Nacional del 52 y con el argumento y el sustento técnico del Plan Boja. En este sentido, estas franjas de colonización tenían la idea de llevar y de generar desarrollo rural en regiones que supuestamente estaban poco habitadas, eran vacías, eran vírgenes, estos mitos que veíamos antes, ¿no? Que eran estas regiones de las tierras bajas. Recuerden, ahí decíamos que los principales, las principales áreas de colonización en un primer momento fueron Yapacaní en Santa Cruz, Chimor en Cochabamba y Alto Beni en La Paz. Entonces, con ideas más bien de colonizar y de generar desarrollo rural en estas áreas. Y ahí empezó a evidenciarse un poco este mito, ¿no? Que había ahí más bien población indígena que muchas veces constituía un freno para el desarrollo. Recuerden que estas poblaciones indígenas eran catalogadas como silvícolas o selvícolas y por tanto no eran sujetos de derecho a quienes podía favorecer la reforma agraria, porque se asumía que ellos no trabajaban la tierra, no eran campesinos, sino eran selvícolas, entonces no fueron beneficiarios de las políticas de la reforma agraria. Por eso dice que en las tierras bajas, en Oriente, se dio una especie de contrarreforma, donde más bien la reforma agraria benefició a hacendados, latifundistas, que eran quienes se asumía trabajar en la tierra y más bien consolidaron ciertos derechos. Entonces ya este silvícola, estas poblaciones más bien eran opuestas a toda esa tendencia hacia la campesinización, hacia el desarrollo rural y empezaron a constituirse un poco en freno para esas políticas de desarrollo. Esto que se dio en Bolivia también se dio en otros países amazónicos, una tendencia de la época también muy impulsada con la Revolución Verde, el desarrollo rural, que impulsaron estos procesos de campesinización, frente a los cuales los indígenas fueron constituyéndose como frenos del desarrollo. Entonces, una de las vías fue la campesinización de estas poblaciones, otras más violentas que pasaron por procesos de etnocidio, por procesos de discriminación, o de asimilación y de integración
a sociedades nacionales, ¿no? Les decía que esto me parece que cobró mucha actualidad con el debate en torno a la construcción del segundo tramo de la carretera del Tifnis y con otros temas también realmente que tiene que ver con Rositas, por ejemplo, ¿no? La construcción de esta hidroeléctrica allá en el Chaco, en el norte de La Paz, también que tiene que ver un poco con el ingenio azucarero, carreteras, aspectos que ya habíamos también hablado en la contextualización de la Amazonía, muy relacionados con estos proyectos llamados IRSA, ¿no? De infraestructura regional, donde están ahí intereses de estas economías emergentes, Brasil, China y otras. Entonces, en este caso del Tifnis, que es uno de los más sonados y renombrados, que precisamente se veía como poblaciones indígenas que se estaban oponiendo a esta construcción y se les asumía como que estaban oponiendo al desarrollo, porque esta carretera supuestamente iba a llevar pues la nueva infraestructura, iba a generar mayores condiciones económicas, construcción de escuelas, de servicios de salud, ¿no? Varias cosas con las cuales se argumentó más bien o se justificaba la construcción de este segundo tramo. Frente a eso, también luego salió la otra visión de intangibilidad. Entonces no se puede hacer nada porque esto es de conservación absoluta, esto tiene que ser intangible, ¿no? Entonces ahí surgió mucha esta idea de indígenas como opuestos al desarrollo y al paradigma de la modernidad, ¿no? Y esto, como les digo, se ve también en la construcción de infraestructura de hidroeléctricas, caminera y otros tantos proyectos de desarrollo donde más bien la población indígena estaría haciendo un freno. Y esto obviamente pues invisibiliza una serie de matices, de expectativas, de intereses, restituye visiones como la del buen salvaje o promueve también estas visiones que se han ido dando en torno a poblaciones indígenas como poblaciones premodernas, tradicionales, obsoletas, etcétera. Entonces este es un mito, me parece que eh, también está bastante actual o resurge en ciertos momentos donde estados nacionales o ciertas iniciativas promueven procesos de desarrollo y más bien reciben ciertas resistencias, reticencias y otras dinámicas que son mucho más complejas que esta visión polarizada de los que promueven desarrollo frente a los que se oponen al desarrollo. Ya uno de los últimos mitos en torno a la Amazonía está esta idea de la solución o panacea para los problemas nacionales. Este tiene que ver mucho con temas que los que hemos hablado en anteriores mitos. Esta idea, por ejemplo, de las franjas de colonización fueron impulsadas por estos diagnósticos, este estudio que se hizo con el plan Boham, que decía precisamente de que había grandes espacios de tierra cultivable y que se podían generar polos de desarrollo que iban a beneficiar a la economía bastante deteriorada, la economía boliviana, deteriorada en el mitades o en torno a mediados del siglo XX. Esto se impulsó nuevamente en los años 80 con los procesos de relocalización y luego en los 90, ya entrando hacia el siglo XXI, con lo que se llama el corredor al norte, que tiene que ver igual con otro tipo de migraciones hacia las regiones de Pando, especialmente en el caso boliviano, donde se asumía que en estas regiones pues había precisamente esas condiciones, eso que hablamos un poco de la riqueza amazónica, que podía solucionar los problemas nacionales. El mismo tema de las hidroeléctricas tiene que ver mucho con esta idea de que hay un fuerte potencial en términos de las cuencas hidrográficas y que esto podría generar la producción de kilovatios de energía exportable y que eso podría generar también riquezas o al menos ganancias para estos estados nacionales. Entonces se ha visto mucho en la Amazonía como ese lugar
ideal para solucionar problemas que no solo atañen como tal a las regiones amazónicas, sino a estos estados nacionales. Y esto no es algo actual, también lo podemos remontar hacia el siglo XIX, hasta la producción de quina, por ejemplo, en su momento, eh, va a sostener una fuerte crisis, más bien de la explotación minera, a principios de la República, donde va a generar ahí también toda una dinámica económica que se va a abrir a inversiones extranjeras, eh, pero esto ha ido generando, ha ido reforzando un poco este imaginario de esta región amazónica como un espacio clave y estratégico para solucionar problemas especialmente económicos de los estados eh, nacionales, ¿no? Entonces, como les digo, un poco este mito procede de la relación de otros que hemos hablado anteriormente. Y finalmente, el que ya les mencionaba también que está muy relacionado con esta idea de la Amazonía como pulmón de la tierra, es el mito de la internacionalización de la Amazonía. Es decir, en un momento pasó a ser la Amazonía como una especie de patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Más allá de que haya un reconocimiento como tal eh, jurídico, ¿no? Un pronunciamiento oficial al respecto, sino fueron justamente estos intereses, que hemos hablado un poco de estos intereses geopolíticos, en torno a las características, a los beneficios de la macroregión amazónica, que asumieron que la Amazonía es pues un patrimonio natural de todo el mundo, porque ahí está el pulmón de la tierra, porque ahí están las principales reservas de agua dulce y todas estas condiciones que ya hemos mencionado. Entonces hay un interés internacional por la Amazonía y que implica incluso decisiones de países que no son amazónicos que están influyendo para saber cuál va a ser el tratamiento, las políticas, las formas de operar en torno a la Amazonía. Eso ha significado que países amazónicos pierdan, digamos, cierta autonomía o estén muy influenciados o carguen con incidencias, digamos, externas, y más aún si hablamos de colectividades, sociedades humanas que habitan la Amazonía, ya no solo a nivel de estados, de naciones o de departamentos, municipios, qué sé yo, sino de colectividades que son, digamos, quienes habitan, quienes viven, conviven en estas regiones amazónicas. Entonces, se ha abierto hacia un interés internacional, se ha internacionalizado, de ahí un poco esta idea, donde entonces entran otro tipo de intereses, injerencias, expectativas, necesidades, demandas, ya a un nivel más geopolítico. Entonces ese es, como les digo, está muy relacionado también con uno de los otros mitos de la Amazonía y nos está, dice un poco también este contexto, que como les digo, si bien estas reflexiones surgen en los años 90, me parece que tienen también esa actualidad, algunos más que otros, hasta nuestros días, ¿no? Repito, a pesar de la fuerte investigación que ha habido desde diferentes disciplinas, áreas que han empezado a discutir, debatir estos mitos, no hay que perder de vista esas relaciones políticas que se están generando en torno a la Amazonía. Evidentemente, incrustadas en lo que va a ser el capitalismo, como justamente uno de los comentarios de la compañera Claudia que hacía respecto sobre esos intereses capitalistas. Habría que ver cómo se ha ido dando también la transición de un capitalismo clásico hacia el siglo XIX, principios del siglo XX, con un capitalismo tardío, ya más desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, en torno al lugar que ocupa la Amazonía dentro de esos intereses. De eso también vamos a ir hablando, como les decía, cuando hablamos un poco de la goma, la quina, vamos a ir viendo cómo se va insertando el capitalismo en estas regiones. Hay unos textos muy interesantes sobre el capitalismo en la selva que nos va a ir orientando un poco sobre estos procesos geopolíticos
desde momentos, si quieren, de un capitalismo primitivo, los inicios de un capitalismo primitivo, en un recorrido que lo podemos hacer a través de algunos de estos llamados recursos naturales, poco hasta dinámicas un poco más contemporáneas, como el caso de la explotación de la castaña o de los recursos forestales, de la madera. Entonces estos son los mitos de la Amazonía, estos supuestos, estos imaginarios que se han ido trazando, como les decía, desde reivindicaciones étnicas, reivindicaciones territoriales, activismo ecológico, medioambiental y también desde políticas de desarrollo. Entonces, con eso estaríamos cerrando un poco esta sesión. Y les recuerdo nuevamente la importancia de contar con sus comentarios, sus aportes, dudas. Ya algunas compañeras han ido virtiendo estas ideas. Yo esperaba que haya mayores reacciones para poder generar ahí algunas retroalimentación respecto a estos comentarios, pero hasta ahora hay muy poca respuesta eh, sobre estos contenidos, ¿no? Entonces, sería importante que empecemos a generar un poco más de ese debate, porque si no, como que no hay mucho diálogo, no hay mucho debate, no hay mucho interés, al parecer, en el desarrollo de estos contenidos. Entonces, nuevamente, la invitación a que comenten, a que expongan sus dudas, a que también puedan generar entre ustedes reflexiones, debates, comentarios. Eso por el momento. Entonces ya nos estaremos encontrando en una siguiente sesión. Hasta luego.